Nací en 1930, justo antes del periodo de Lázaro Cárdenas, pero cuando empecé a tener un papel en la sociedad y la política mexicana fue hasta cuando tenía 18 años, edad en la que podía votar y trabajar. A los 18 años empecé mi primer trabajo después de haber estudiado la preparatoria. Mis padres decidieron que yo sería ferrocarrilero, pues creían que los trenes eran mi pasión. No lo eran. Mi tío, que era banquero, me enseñó un poco de la historia económica del país, como por ejemplo que durante los años de 1935 a 1951, el Producto Interno Bruto por persona en términos reales creció en promedio a una tasa anual de más de 3%. Pero ese crecimiento económico estuvo acompañado en algunos años por presiones inflacionarias. Al principio no entendí a lo que se estaba refiriendo, pero me explicó que si México fuera una empresa, entonces el PIB sería el dinero total y la inflación sería el aumento de precios de la materia prima necesaria. El problema es que no importa que aumente el dinero de la empresa si hay mucha inflación porque, aunque tengamos más dinero, si los precios aumentan, seguiremos pudiendo comprar la misma cantidad de objetos. Sin embargo, todo cambió en 1954, cuando el presidente Ruiz Cortines anunció un cambio, el modelo de desarrollo estabilizador. En el modelo, el presidente tenía como objetivo aumentar y desarrollar la poca industria que el país tenía. Yo estaba consciente de lo poco que México producía, pues los amigos de mi tío salían de viaje a Estados Unidos y traían muchas cosas que no se vendían en México. Poco después mandaron a llamar a todos los banqueros a una reunión importante del gobierno. Yo estaba muy asustado porque pensé que querían acusar a mi tío de algo o que tenía una deuda sin pagar. Pero simplemente fue un acuerdo entre el gobierno y todas las personas que manejan el dinero en el país. Él me dijo: los empresarios, incluyendo a los banqueros, se comprometían a invertir y mucho, y a cambio de ello tendrían utilidades considerables. La industrialización del país se desenvolverá, en el capítulo de las manufacturas, bajo un rígido sistema de protección frente a la competencia del exterior. En cuanto a lo que me afecta, puedo presumir que tuve una mejora muy grande, ya que mi trabajo mejoró mucho. En palabras de mi tío, a los trabajadores formales, el gobierno ofrecía salarios monetarios que, en términos reales, crecerían. Todo tipo de prestaciones de carácter social, incluyendo, de manera destacada, servicios educativos, los de salud y la seguridad social. Algunos subsidios a bienes y servicios básicos, control de precios de bienes y servicios de consumo generalizado. A cambio de ello, la dirigencia de los obreros organizados se comprometía a mantener las demandas salariales dentro de ciertos límites y a tener disciplina y control obrero. Como yo lo entendí, es que simplemente no aumentaban los sueldos a cambio de hacer bien nuestro trabajo. De hecho, por primera vez me sentí seguro, ya que a partir de ese momento tuve seguros de gastos médicos, y con ello mis vacunas. No voy a mentir, al principio le tuve miedo a las agujas, pero la extensión de fila me ayudó a librarme del estrés. Por otro lado, el gobierno dijo que la UNAM tendría un costo muy bajo, por lo que ya podía estudiar economía para tener un rango mayor en mi trabajo. Los cambios no los vi solamente en trabajos como el mío o el de mi tío, sino que también en los rancheros. Jamás había visto a tantos rancheros felices y con tantos animales. Como no tenía idea, le pregunté a mi tío y me dijo: a los campesinos organizados en la Confederación Nacional Campesina se les ofrece confianza y garantías a la pequeña propiedad, precios de garantía, sistemas de almacenamiento, crédito con tasa de interés subsidiada, extensas tierras con agua asegurada, apoyos de todo tipo para mecanizar y tecnificar los cultivos. A cambio de ello, los campesinos se comprometían a trabajar y mantener seguridad y paz social en el campo. Básicamente se les dio muchos beneficios porque el principal enfoque del gobierno fue el campo, especialmente para producir más alimentos. No lo voy a negar, era algo muy necesario, y por primera vez en mi vida quise ser ranchero. Y fue así como llegó 1958. No estaba seguro de quién elegir como presidente, pero me decidí por Adolfo López Mateos, porque tenía un buen discurso y porque prometía continuar con la misma estrategia que el presidente anterior e incluso mejorarla. La primera controversia entró cuando el presidente anunció que quería hacer un cambio en el salario mínimo. Aprovechando la oportunidad y que ya tenía un mejor puesto en la estación ferrocarrilera, gracias a mis estudios pensé que era buena idea mandar a algunos de mis trabajadores para que hicieran uso de su ciudadanía y exigieran el mayor aumento posible. Pero no resultó. El gobierno realizó movimientos represivos no solamente para mis trabajadores, sino para que todos los que fueron a exigir. La economía y la forma en que nos trataban a los trabajadores ferrocarrileros fue suficiente para comenzar un movimiento. Afortunadamente, logramos la creación de la Gran Comisión pro Aumento de Salarios el 2 de mayo de 1958.
y al poco tiempo liberaron a los trabajadores reprimidos. Aunque existiera cierta tensión con el gobierno, se pudo volver a trabajar de forma normal. Como todo, nada es perfecto. Uno de los principales problemas que surgieron fue que debido a los constantes accidentes de trabajo en todo el país, el seguro era insuficiente. Había una necesidad de separar los tratamientos de los trabajadores con la de la gente en general, para que las cosas mejoraran. Sabiendo esto, muchos trabajadores le insistieron al gobierno y le trataron de hacer consciente acerca de este problema. Afortunadamente, el gobierno nos escuchó y de hecho nos dio una sorpresa muy grande a todos. El día 30 de septiembre de 1959 se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o ISSSTE, con un extra, el aguinaldo. El aguinaldo es básicamente un pago extra que se le da al último salario del año. Sin embargo, sus prioridades se vieron dudosas al convencer el Comité de los Juegos Olímpicos para que México fuera la sede. No estoy totalmente de acuerdo con eso, porque aunque haya crecimiento económico, mucha gente continuaba siendo pobre y dar una imagen falsa de México no es lo mejor para todos. Y fue así como pasó el tiempo, y para el año de 1964 ya estaba casado y ya tenía un hijo con 13 años. Voté por Gustavo Díaz Ordaz porque prometía cancelar los Juegos Olímpicos para mejorar el inevitable aumento de pobreza en el país debido al aumento de la deuda externa. Sin embargo, puedo decir que fue la peor decisión que tomé en mi vida, ya que no solamente no canceló los Juegos Olímpicos, sino que también fue una época de represión. La excusa fue que existieron movimientos comunistas. Todo empezó en 1965, cuando se reprimió a los médicos que colaboraban en las entidades públicas que atendían los servicios de salud porque exigían un aumento de sueldo. Eso provocó miedo en la población, pero el disgusto general de la población era mucho más fuerte que eso. Así que reuní a todos mis trabajadores para realizar protestas para que lograra que el gobierno escuchara nuestras necesidades. Y fue así como el 28 de junio de 1968, muchos de mis trabajadores fueron a la cárcel por ejercer su derecho ciudadano. El problema fue cuando me enteré que mi hijo se había convertido en uno de los líderes de la próxima marcha de Tlatelolco. Como ciudadano y jefe me sentía muy orgulloso que los jóvenes también decidieran participar en esta lucha social. Como padre estaba demasiado preocupado por el bienestar de mi hijo, ya que el 1 de septiembre, el presidente dijo: "Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite". Sabía que eso no era un buen augurio, pero no tenía forma de detenerlo. Los jóvenes luchan por los ideales que consideran justos. La vida de mi hijo, que culminó el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, da fe de ello. No es de extrañar que en la década de los años 70 fueron años de insurgencia obrera. Entre otras, la tendencia democrática de los electricistas, de la organización de los sindicatos universitarios, de la movilización campesina y la toma de tierras, y el despertar democrático, sobre todo el de la población urbana y el de ciertas organizaciones campesinas. Tuve 3 presidentes, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. Todos ellos querían lograr un crecimiento rápido del PIB, detener las presiones inflacionarias, elevar el ahorro voluntario, elevar la inversión, mejorar la productividad del trabajo y capital, aumentar los salarios reales y mantener el tipo de cambio. Pero la pregunta es, ¿lograron cumplir estos propósitos?